Jehová es mi pastor. Lo leemos juntos. Nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Ok, y dejémoslo ahí por el momento. Entonces, este miércoles lo que estábamos hablando era, para hacer un recordatorio, es que Dios nos está llamando a que tengamos una dependencia total de Él como pastor, ¿verdad? Que nosotros podamos depender completamente de la voz de Él, seguir su voz. Y recordábamos o veíamos, más bien ahora estamos recordando, que imaginábamos a David al escribir este salmo, entendiendo profundamente lo que significa el trabajo con las ovejas, ya que él era pastor. ¿Se acuerdan que cuando llega el profeta Samuel a buscarlo para ungirlo, se dice de él que está con las ovejas de su padre? Entonces él conocía de primera mano este oficio, y podemos nosotros saber de que él se identificaba mucho como una oveja del Señor. Entonces para él era algo, una experiencia real, el haber experimentado en momentos el quebrantamiento, pero también la restauración de Dios, haber sido guiado por Dios. También aprendíamos, no sé cuántos lo recuerdan, y declarábamos que nada nos va a faltar. ¿Cuántos lo recuerdan, hermanos? Y pueden decirlo nuevamente: nada me faltará. Eso significa, hermanos, que siempre yo voy a tener lo que necesito, ¿verdad? Para salir adelante, para todos los desafíos de esta vida, siempre voy a tener lo que necesito. ¿Cuántos lo creen, hermanos? Yo quiero que usted se vaya poniendo profético, porque esta mañana va a ser de declarar la palabra del Señor y que usted lo crea. Pero no voy a carecer de lo que es esencial. Eso veíamos. También veíamos que el Señor nos va a hacer descansar, hermanos, en medio de las situaciones difíciles, en medio de los conflictos. Él va a estar con nosotros, va a sanar nuestras heridas, y lo hace, decíamos, por amor de su nombre, ¿verdad? No lo hace por otra cosa más que simple y sencillamente por amor de su nombre. Hay una cosa que Dios cuida mucho, hermanos, y es su propio nombre, su reputación. Dios no se va a dar el lujo de quedar mal, no protegiendo a sus hijos. Siempre Él, por amor de su nombre, le va a hacer bien a usted, le va a hacer misericordia. ¿Cuántos dicen amén a eso? Pero el Salmo, bienvenida, hermana, pasen adelante. El Salmo tiene una cosa muy hermosa que comienza diciendo, como en tercera persona: el Señor es mi pastor. Y entonces habla de Dios, pero Dios, ¿verdad? Como a lo lejos. Pero nosotros vemos que luego Él empieza a cambiar el lenguaje, y ya no habla de Él, sino de tú, ¿verdad? Dice: tú estarás conmigo. Y ahí da un giro el Salmo. ¿Cuántos saben que el Señor es el Dios de los cielos y la tierra? Amén. De toda la creación, de todo lo que existe. Cuando uno mira pues por la televisión, ¿verdad?, esos paisajes impresionantes de la naturaleza, uno dice: wow, Dios, ¿verdad? Y Dios está ahí presente y lo vemos. Pero hay un momento donde pasa a ser Dios a ser mi Dios. ¿Cuántos tienen un Dios personal? Y pueden decir: Él es mi Dios, Él ha estado conmigo, Él me ha guiado, yo lo he experimentado. Ya no es algo impersonal, sino yo lo tomo propio para mí. Y decía el apóstol Pablo: el cual me amó, dice, y se entregó a sí mismo por mí. Ustedes saben que el Señor en la cruz del Calvario murió por los pecados de toda la humanidad, por todas las personas. Y dice la palabra que Él no quiere que nadie se pierda. Por lo tanto, Él vino y dio su vida por toda la humanidad. ¿Cuántos dicen amén? Pero el apóstol Pablo dice: el cual me amó, dice, y se dio a sí mismo por mí. Dígale que tiene a la par: quiero presumirte esta mañana que Jesús me amó y se entregó a sí mismo por mí. Lo hizo por mí. Y hermanos, esto no es solo una frase como teórica o algo que nosotros debemos saber como información. Debemos de creer lo que Él se dio por mí, hermano. Y eso cambia mi perspectiva en un agradecimiento, porque no lo puedo comprender. Al menos mi mente no tiene la capacidad, ¿verdad? Hay cosas que a veces yo me pongo a pensar y me dan dolor de cabeza. Por ejemplo, que la palabra dice que el Señor no tuvo principio. Y uno dice: ¿cómo es eso? Ya cuando voy a 15 minutos y siento que ya me estoy atontando más, ya lo dejo de pensar mejor. Porque hay cosas que nuestra mente no puede comprender. Y esa es una de ellas, el amor que el Señor nos tuvo, hermanos. Así que nosotros vemos esta transición. Entonces nosotros podemos entender, podemos saber, hermanos,
por fe que Él siempre está presente. Diga conmigo, Él está presente en todo momento. En el valle más oscuro Él está presente. Eso es lo que dicen los otros versículos. Leámoslos. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Ya ven, el lenguaje es más personal, ¿verdad? Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Entonces, lo que vamos a descubrir esta mañana es que en el valle más oscuro Él está presente. En medio de mis enemigos, Él pone una mesa para mí. Unge mi cabeza y promete estar conmigo siempre. Entonces, el corazón de estos hermanos, que tenemos un pastor que es único, es un solo pastor para nuestra vida, pero también somos un solo rebaño del Señor. Pero aunque somos un solo rebaño, tengo la individualidad que Él es mi pastor y soy su oveja. Yo soy quizás la oveja negra, ¿verdad? Pero soy su oveja, hermanos. ¿Cuántos también son la oveja negra aquí? Aunque no digan amén, hermanos. Pero en el buen sentido, ¿verdad? Negro de color, de piel, nada más. Color humilde. O como dice ahí mi amiga, color lenteja. Bueno, punto 1. El regalo de la presencia del pastor, hermanos. Hermanos, no hay cosa más preciosa, más hermoso que el regalo de la presencia del Señor. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo visitaba a las personas, asistía a las personas. ¿Recuerdan cuando Sansón, por ejemplo, dice que estaba en una situación difícil y el Espíritu del Señor venía sobre él? O dice que el Espíritu del Señor vino sobre Saúl y éste profetizó. Pero nosotros, hermanos, tenemos esa presencia constantemente. ¿Cuántos dicen amén? Y no nos será quitada. Y esa presencia nos rodea, nos abraza, hermanos. Y esto es muy importante para nosotros, porque debemos de caminar con la conciencia de que el Señor está en nosotros todo momento, dentro de nosotros. Somos el templo y la morada del Espíritu Santo, hermanos. O sea que Jesús está en usted. Y por eso también es que los demás pueden ver esa presencia de Dios en nosotros. Es importante cuidar esa presencia. Es importante saber que Él está rodeándome todo el tiempo. Pero me rodea en todo tipo de momentos, hermanos. Me rodea en momentos donde, por ejemplo, en un servicio como el de ahora, que hemos experimentado su presencia, no nos queda duda que Él está aquí. No nos queda duda porque lo podemos experimentar. Pero también yo puedo tener la fe que en los momentos muy difíciles también está conmigo, hermanos. También está rodeándome. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré. Dígalo conmigo, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Es tremendo porque hay momentos que uno entra como a una ansiedad de cómo voy yo a resolver esto, cómo voy a hacer con esto y lo otro, cómo voy a salir adelante. Les quiero aquí abrir mi corazón, ¿verdad? Una de las cosas que a mí me tiene un poquito ansioso es, casi siempre por estas fechas, es el fin de año, porque se acerca los que son papás saben, ¿verdad? Una desgastadera de colegios y todo. Y uno se pone ansioso, pero de repente es como escuchar la voz de Dios diciendo, ¿he dejado de estar contigo? No, Señor, ahí estás. ¿Alguna vez no has visto esa provisión? No, siempre la he visto. Y entonces, ¿por qué te preocupas? Pero nuestra carne, hermano, siempre entra como en esa ansiedad. O soy solo yo, hermanos. Solo yo, ¿verdad? Pero la palabra dice, hermanos, que no debemos de temer. Y esta palabra aparece tantas veces en la palabra, no temer, no tengas miedo. Porque siempre tenemos esa tendencia, hermanos. Siempre tenemos la tendencia a creer que nosotros somos los que vamos a resolver el día a día. Dígale a alguien, tú no eres el encargado de resolver. Y cuando dice aquí, hermanos, que aunque ande yo en un valle de sombra, mire, lo que está diciendo es que seguramente en nuestra vida, en muchas ocasiones, vamos a pasar por un valle, ¿verdad? Sea el día que me toque que pase por el valle. O sea, yo no me puedo escapar de que en algunas circunstancias de la vida voy a pasar por momentos difíciles. Pero mire qué importante esto. Dice que es un valle, es un lugar para abajo, es decir, no ando en mis momentos más altos, no ando en mi mejor energía, en mi mejor día quizás, sino que ando en un momento así como abajo.
Y yo me imagino a David pensando en unas grandes colinas que le hacen sombra al valle, de tal forma que cuando pasa por ahí le da temor porque ve la oscuridad. ¿Cuántos se identifican con momentos así en la vida? Pero hermanos, la sombra no mata, hermanos. La sombra solo advierte que hay algo que puede ser un peligro, pero la sombra en sí misma no mata. Lo que pasa es que nosotros nos asustamos con la sombra, ¿verdad? Nos asustamos con la amenaza, con las cosas que pudieran venir. Pero algo lindo que a mí me gusta de esta imagen es que me imagino a David pensando, caminando por ese valle, la gran montaña quizás alrededor él pasando y viéndolo en oscuro. Pero hermanos, un principio es que si hay sombra, hermanos, es porque hay luz que está alumbrando algo. Sobre toda sombra está la luz de esperanza del Señor sobre nosotros. Y está la luz que cuando pasemos ese túnel, ese valle, vamos a estar alumbrados plenamente, hermanos. Hermanos, vamos a salir adelante de las situaciones en las que estamos. Puede ser que estemos ahora ante amenaza de creer que lo que nos está pasando es como el fin y vemos esa sombra, ¿verdad? Me imagino cuando hay una sombra como de una garra, ¿verdad? Cuando uno era chiquito y le daba miedo, cosas que uno se imaginaba. Pero esa sombra, hermanos, no tiene la capacidad de hacernos ningún daño, sino que nos revela que hay una luz que está detrás. Vamos a pasar por ese momento. Pero aun cuando pasemos por ahí, la presencia del Señor no nos va a hacer falta, hermanos. ¿Cuántos lo creen? Yo quiero que usted diga conmigo, yo declaro esta mañana que no estoy atrapado. Porque algunos hermanos pensamos que la circunstancia de ahora va a ser para siempre. Pero usted no está atrapado, hermanos. Creo que andan algo dormidos hoy. Usted no está atrapado, hermano. Diga conmigo, nada más estoy pasando por el valle. Diga conmigo, Dios no me ha dejado en la sombra. Me espera ver su luz. Amén. Y hay momentos, hermanos, que así que uno piensa que, ¿y cuándo va a terminar este tiempo? ¿Cuándo, hasta dónde va a llegar este momento? Hermano, no estás atrapado, estás pasando por un tiempo donde vas a ver la luz. Y la palabra siempre nos promete que la siguiente temporada que Dios trae es mejor para nosotros. ¿Cuántos alguna vez han vivido una buena temporada? Me están yendo bien las cosas, tengo un buen momento de salud. Pero en el Señor lo que se nos promete es ir en incremento. O sea, usted va a ver cosas mejores todavía de lo que hemos visto, a pesar del valle que esté pasando en este momento. Entonces, esa sombra de muerte no tiene poder sobre nosotros, porque el Señor ha vencido todo peligro, toda muerte. No tenemos que tener temor, hermanos. El pastor va con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Haga así como que está tomando la mano. El pastor va conmigo, me lleva de la mano. No camino solo, Él está conmigo. Declárelo, Él me guía, Él me guarda, Él me protege. Y todo temor se va esta mañana en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Yo tengo unas palabras ahí en el lenguaje original, y la palabra para vara es esto que suena shevet, y significa disciplina, protección, pero también autoridad, hermanos. En la disciplina del Señor se manifiesta su presencia. Mire otras palabras, otros pasajes donde aparece, Proverbios 13:24. El que detiene el castigo, ahí está la misma palabra, a su hijo aborrece, mas el que lo ama desde temprano lo corrige. ¿A cuántos le gusta la disciplina, hermanos? Es difícil, ¿verdad? Pero cuán necesaria es, hermanos. Fíjense, hermanos, que la oveja tiene una característica, y como yo les decía en aquel miércoles, tiene la facilidad de extraviarse. Ese es uno de sus dones, ¿verdad? Los dones inútiles que todos tenemos. Pero un don que tiene la oveja es de perderse sin necesidad. Es experta para perderse. Es experta para ir en la dirección que no tiene que ir. O sea, ella no tiene necesidad de buscar el peligro, pero tiene el super don de hacerlo sin ninguna necesidad. Otro don que tiene la oveja es que no es muy inteligente. ¿Cuántas ovejas del Señor hay aquí, hermano? La oveja no es un animal muy inteligente, pero sí es un animal que sabe identificar la voz de su pastor, y esa es una buena cualidad. O sea, dígale que esté en la par, tú no necesitas ser tan inteligente. Con tal que obedezcas la voz del Señor, ahí tienes. Hermanos, digo esto porque nosotros pensamos, ¿cómo voy a hacer para enfrentar este desafío? ¿Cómo voy a hacer para salir adelante en esta decisión?
en este reto, en el trabajo, no sé, en algo que tenemos que hacer, y uno piensa, me falta la inteligencia para hacer esto. Bueno, la palabra dice que si nos falta sabiduría la pidamos al Señor, pero ¿cuántos se han sentido a veces intimidados al compararse con otro, quizás en la misma área donde estamos, que es muy bueno en hacer las cosas, y uno dice, yo no estoy al nivel de aquel? Pero hermanos, no necesitamos ser tan inteligentes. Si tenemos un oído que sabe escuchar y seguir la voz de Dios, entonces el pastor tiene que venir y darnos su disciplina, su corrección con amor. Ahora, déjeme establecer una diferencia. No es un castigo, porque la palabra dice que el castigo de nuestra paz fue sobre Jesús. Y esa es una verdad liberadora. Diga conmigo, Dios no quiere castigarme. Dígalo con fe, Dios no quiere castigarme. Porque a veces nosotros, hermanos, andamos caminando por la vida sintiendo que Dios anda queriendo castigarnos, que anda con el cincho en la mano, que anda con un palo en la mano para castigarnos, porque hemos hecho cosas quizás que son inadecuadas, quizás hemos hecho cosas que son muy terribles, hermanos, pero esa no es la imagen de Dios. El castigo de Dios ya fue sobre Cristo Jesús. Él tomó nuestro lugar, hermano. Pero sí quiere disciplinarnos, porque necesitamos aprender, necesitamos enderezar nuestros pasos, necesitamos caminar en la dirección correcta, y cuando corrige lo hace con amor. ¿Cuántos saben que Dios nos ama, hermanos? Salmo 2:9 dice, los quebrantarás con vara, la misma palabra, de hierro, como vasijas de alfarero, los desmenuzarás. Entonces aquí vemos que esta palabra también indica una autoridad firme y de juicio, pero para nuestros enemigos. A nuestros enemigos el Señor sí le muestra, hermanos, su carácter, porque Dios es un Dios que no es de juego, hermanos. Nuestro Dios es un Dios poderoso, tiene un carácter fuerte, pero con nuestros enemigos. Buen punto. Nuestro enemigo no es nuestra esposa o nuestro esposo, sino nuestros enemigos espirituales, los que quieren atacar a la oveja. Hermano, tiene usted que entender esta mañana que si de algo debe estar seguro es que Dios sí se va a encargar de poner en su lugar a nuestros enemigos, a su enemigo. Aquellas cosas que le atemorizan, que le paralizan, que le detienen, ellos iban a conocer esa cara del Señor, pero nosotros vamos a ver su disciplina con amor. Ahora la palabra callado es la palabra mish-enet, y significa apoyo, consuelo, dirección. Está aquí en Génesis 47:31, por ejemplo, dice esta palabra que cuando ya Jacob estaba por morir, llama a José y le dice, prométeme por favor que cuando yo muera no vas a dejar mis huesos aquí, sino que los vas a llevar a Israel. Y le pide a José que ponga su mano debajo del muslo. Era como una forma para hacer el juramento. Y entonces en la versión de Génesis dice que vino Jacob y cuando José se lo prometió se inclinó sobre la cabecera de la cama. Pero cuando vemos ese pasaje en Hebreos 11:21, dice que luego de eso, por la fe Jacob, cuando estaba a punto de morir, bendijo a cada uno de los hijos de José, adoró y se apoyó en la punta de su bastón. Entonces vemos que que es la misma palabra del bastón que aparece en el Salmo 23, significa que es apoyo, que es sostenimiento, pero también es una adoración cuando yo me rindo a Él porque entiendo que Él está conmigo, que me cuida, y es un acto de fe, es un acto de memoria de lo que Dios ha hecho, es un acto de adoración. Entonces ese bastón recuerda todas las cosas que Dios ha hecho para sostenernos y ser fiel con nosotros a lo largo del tiempo. ¿Cuántos han tenido un Dios fiel a lo largo de su vida? Un Dios que no nos ha dejado y que no nos va a dejar, hermano. Abrace a alguien y dígale ahí, Dios no te va a dejar. Yo estoy siendo muy repetitivo con esto porque es necesario que entre en nuestro espíritu, hermanos. Pero Dios va a traer su apoyo, su consuelo y su dirección. ¿Cuántos necesitamos dirección del Señor? Amén. Entonces esto es lo que esta palabra promete para nosotros. Su callado, su vara va a estar con nosotros. Es decir, su dirección, su apoyo, su consuelo, su disciplina para que nosotros lleguemos a ser lo que Dios nos ha llamado a hacer. Ahora ustedes saben que Dios, hermanos, manifiesta su dirección pastoral y su cuidado a través de la gente que ha puesto sobre nosotros. Por lo tanto, yo quiero animarles, esto no es parte del mensaje, es un comercial, pero cuando haya gente en el Señor que le haga una corrección, hermanos, cambie su actitud y agradézcalo. Regocíjese, hermano. Gócese con personas que tienen una dirección de amor para su vida. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Ahí se oyen menos los amenes.
Pero yo le puedo decir, hermanos, que aquí por lo menos en ITC no hay ningún líder, no hay ningún pastor que tenga el llamado de Dios para hacerle un mal a su vida, ni que lo quiera molestar. Y hay veces que nos cuesta recibir esa corrección en amor. Pero hermanos, cuando alguien se acerque, y por supuesto es una persona que está en una posición de autoridad, que usted lo reconoce, usted le ha dado ese espacio, cuando alguien venga y le diga esa actitud, eso que dijiste, esto y lo otro, no escuche a la persona, escuche al buen pastor a través de la persona, porque eso es para su bendición, es para su corrección. Si alguien viene y le dice a las hermanas tal vez, mira, amiga, hermana, esa ropa quizás con la que viniste ahora no fue la más apropiada, puedes hacerlo de mejor manera. Y ya entra, vea, la cabrita y no lo ves, y hasta que le importa, que no me lleva a comprar aquí mejor. No, hermano, recíbalo de parte del Señor. O a los varones, cuando se nos venga una corrección de ese tipo, ¿verdad? Que le digan, hermano, deja de seguir ese equipo del Real Madrid, eso no es de Dios. Recíbalo con amor, hermano. El máster ahí no recibió ahorita. No, ¿verdad? Pero el punto es que cuando alguien nos corrija, escuchemos al buen pastor a través de la persona, porque Dios sí quiere llevarnos a cambios, a otro nivel. Punto número 2, hermanos, es la presencia del Señor, el favor en presencia del enemigo. Esto es maravilloso, hermanos. Dice el versículo, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y luego vamos a ver el unges mi cabeza, pero aderezas mesa. Mire, esa palabra en el original, que también está ahí, significa preparar con esmero. Diga conmigo, preparar cuidadosamente. Poner en orden cuidadosamente. Hace unas semanas tuvimos una invitación espectacular a la casa de nuestros hermanos Jiménez y nos invitaron a tomar una sopita de gallina. Bueno, sopón de gallina. Hermanos, llegamos y estaba la mesa servida, los hermanos se habían preparado, los platos muy bonitos, la comida increíble. Pero cuando nosotros entramos ahí, lo que pudimos ver es que ellos se tomaron el tiempo de preparar la mesa. O sea, ellos nos dijeron, queremos invitarlos a nuestra casa a comer, y ahí no habían unas bolsas de McDonald's, hermano, no era comida rápida, era una comida que había tomado tiempo. ¿Desde qué horas estaba de pie, Sandrita? Desde tempranito, desde como a las 6 de la mañana por lo menos. O sea, se había preparado, hermanos. Había un banquete servido, o sea, no era, mira, pasemos aquí a comprar un burger y nos vamos, en el camino vamos comiendo. No, había un tiempo para que nosotros compartiéramos. Y después de la sopa, hermanos, venía el café y venía el postre. Y ahí pues, ya porque nos dio pena, no porque hasta cena iba a haber ahí. Pero los hermanos se habían preparado, hermanos. Y pues nos sentimos muy bendecidos, se los dijimos a ellos. Pero se prepararon para tener en el concepto de ellos a unos invitados especiales, que éramos nosotros. Y habían estado ahí trabajando para eso, con esmero, poniendo todos los detalles, ¿verdad? Que los cubiertos en el lugar y todo, y había un orden para servir y todo. Hermanos, eso a un mayor nivel aún lo hace nuestro Señor para cada uno de nosotros. Pero mire qué tremendo, que no solo es por poner una mesa, sino que lo hace en los momentos donde nuestro enemigo está acechando. ¿Se acuerdan ustedes en el pasaje donde Nehemías están en la edificación de los muros? Y dice que con una mano tenían las herramientas para la construcción y con la otra tenían la espada, porque en cualquier momento llegaba el enemigo. Y yo me imagino que si comían o lo hacían por turnos o lo hacían rápido porque estaban pendientes de si venía el enemigo. Bueno, ese no es el concepto que estamos viendo ahora. Porque aquí es que aunque el enemigo ande ahí rodeando, aunque el peligro sea inminente, que en cualquier momento pueda saltar, dice que el Señor se toma el tiempo como que fuera un día de campo. Un día con toda tranquilidad, un día con toda la brisa bonita del día. Es que, hermano, no hay situación que al Señor lo ponga en aprietos. Hay peligros que nos rodean a nosotros y hay situaciones que a nosotros nos traen temor. ¿Y qué está haciendo el Señor, hermanos? Sacando el mantel, desdoblándolo, poniendo la mesa, trayendo las sillas Tiffany, ¿verdad? Trayendo un plato y luego el otro. Hermanos, qué precioso es nuestro Dios. No, ¿cómo?
el enemigo queriendo entrar para atacarnos, pero no puede acercarse. Hermanos, en los momentos de mayor dificultad es cuando mejor vamos a comer, hermano. Y no solo comer, sino recibir todo el tipo de bendición del Señor, porque la bendición del Señor es en todas las áreas de nuestra vida. Pero me impresiona ver cómo Él se toma el tiempo para preparar cada cosa, porque el enemigo sabe que no puede poner un pie ahí, hermano. Se le acaba todo ahí si se le ocurre entrar al lugar donde el Señor está preparando para nosotros. Hermano, yo quiero decirte que en este 2025, antes de que termine, tú vas a sentarte en esa mesa y vas a probar lo que Él ha preparado para ti, porque lo ha hecho con esmero. ¿Cuántos ven esa característica linda que tienen las mujeres de ser detallistas? Por supuesto, yo lo veo en mi esposa, en mi mamá, pero veo otras aquí, por ejemplo, mi hermana Mabel, que tiene muchas habilidades creativas, y tanta Glenda, ¿verdad?, que tiene grandes dones para eso también. Y no quiero dejar de mencionar porque me voy a meter en problemas, pero si estas hermanas son tan detallistas y son ovejitas, hermano, ¿cómo no va a ser de detallista nuestro Señor, hermano? De preparar esas cosas para nosotros. En medio de las situaciones complicadas, hermanos, Él se esmera y lo hace a la vista de los enemigos. Lo hace con una sonrisa para demostrar al enemigo: no lo puedes tocar. No te puedes acercar porque es mío, porque yo lo bendigo a Él. Diga conmigo: yo declaro que la bendición de Dios está conmigo. Diga conmigo así: no estoy deprisa. Dígalo: no estoy deprisa. Dios está preparando con calma la porción que es para mí. Mientras el enemigo está a la puerta, el Señor está poniendo, hermanos, el mantel. Y es un mantel hermoso. Bueno, dice: unges mi cabeza con aceite. Ungir en hebreo es la palabra dashen, que significa engrandecer, engordar. Creo que estoy bien ungido, hermanos. Saturar, enriquecer. Y este no es solo un gesto de cortesía, sino que es también, cuando hablamos de ungir, es un gesto que tiene que ver con consagración y con sanidad. Pero es como Dios diciéndonos: imagínense qué lindo esto, yo reconozco lo que he puesto en ti y yo honro la unción que he puesto en ti, la naturaleza que he puesto en ti. Hermanos, viene un tiempo donde el Señor nos va a honrar, hermanos, a cada uno de nosotros. Porque lo merezcamos, no, hermanos, porque Él simple y sencillamente es ese pastor que nos cubre, que nos rodea y que reconoce lo que hacemos, hermanos. Quizás algunos de nosotros hemos estado sirviendo tras bambalinas, haciendo un trabajo que ha sido bastante no notado, ¿verdad? Pero el Señor reconoce, el Señor honra. Y les quiero contar algo. ¿Se acuerdan la vez pasada que vino Marinela y que me tiró ahí una flor en público, verdad? Yo no le había dado una ofrenda para que dijera algo bueno de mí. Pero fíjense que yo había tenido ahí un episodio en el cual me había sentido como solo haciendo algunas cosas. Y me acuerdo que estaba en esa situación y yo no me sentía como tan honrado. Y le dije al Señor: bueno, Señor, pero es un privilegio para mí hacer esto y yo voy a adorarte. Y empecé a orar con el Señor y vino una calma. Y luego vino Marinela y dijo esas palabras. Entonces yo entendí a mi espíritu como que Dios me dijo: sí veo lo que estás haciendo. Y fue una gran bendición, hermano. No por lo que dijo en sí, porque yo creo que ella exageró un poco en su cumplido, ¿verdad? En su afán de ser muy amable. Y ella es una linda persona. Pero lo que quiero decir, hermanos, es que Dios sí se fija en lo que nosotros hacemos y lo reconoce. Quizás alguno de ustedes: bueno, yo no predico en la iglesia, no canto en la iglesia, pero usted sirve a su familia, usted tiene buenas atenciones con aquellos que le rodean, usted es una buena vecina, usted hace diferentes cosas. Dios lo mira y lo reconoce y lo agradece. Así que Él unge nuestra cabeza y nos da sanidad, hermanos. Miren qué más dice: mi copa está rebosando. Y aquí quiero que entremos, hermanos, a algo muy especial. Diga conmigo: mi copa está rebosando. La palabra rebosa es rebaya, ¿verdad? Que no es lo mismo que arrabasaya, se parece. Rebaya, y es sobreabundancia, derrame generoso más allá de la capacidad, hermanos. El Señor así nos da, sobreabundantemente. Jeremías 31:14 dice: los sacerdotes disfrutarán de la abundancia. Ahí está la palabra. Y mi pueblo se saciará de mis buenos regalos. Yo, el Señor, he hablado. ¿Cuántos sacerdotes hay aquí, hermanos? Dice la Biblia que somos reyes y sacerdotes. Pero Dios nos va a dar de su abundancia. Ahora,
Viendo tan lindo este pasaje, me fui a leerlo todo, Jeremías 31, y quiero que vayamos. Y vamos a leer la mayoría de él en la Nueva Traducción Viviente. Quiero que antes de leerlo, usted sienta que ese pasaje está hablando de usted. ¿Sí? Y vamos a leerlo juntos. Bueno, ¿cuántos les da la vista para ver ahí? ¿Sí? Bueno, vamos juntos. Hace tiempo el Señor le dijo a Israel: yo te he amado, pueblo mío, con un amor eterno. Con amor inagotable te acerqué a mí. Yo te reedificaré, mi virgen Israel. Volverás a ser feliz. Recíbalo para usted, hermano. Y con alegría danzarás con las panderetas. De nuevo plantarás tus viñedos sobre las montañas de Samaria, y allí comerás de tus propios huertos. Llegará el día cuando los centinelas gritarán desde la zona montañosa de Efraín: vengan, subamos a Jerusalén, a adorar al Señor nuestro Dios. Ahora esto dice el Señor: canten con alegría por Israel, griten por la mejor de las naciones, griten de alabanza y alegría. Salva a tu pueblo, oh Señor, el remanente de Israel, pues traeré del norte y de los extremos más lejanos de la tierra. No me olvidaré del ciego, ni del cojo, ni de las mujeres embarazadas, ni de las que están en trabajo de parto. Volverá un enorme grupo. Por sus rostros correrán lágrimas de alegría, y con mucho cuidado los guiaré a casa. Caminarán junto a arroyos quietos y por caminos llanos donde no tropezarán, pues soy el padre de Israel y Efraín es mi hijo mayor. Ustedes, naciones del mundo, escuchen este mensaje del Señor, proclámenlo en las costas lejanas. El Señor, quien dispersó a su pueblo, los reunirá y lo cuidará como hace un pastor con su rebaño. Pues el Señor ha rescatado a Israel de manos más fuertes. Vendrán a su tierra y entonarán canciones de alegría en las alturas de Jerusalén. Estarán radiantes debido a los buenos regalos del Señor: abundancia de grano, vino nuevo y aceite de oliva, y los rebaños y las manadas saludables. Su vida será como un jardín bien regado, y desaparecerán todas sus tristezas. Las jóvenes danzarán de alegría, y los hombres jóvenes y viejos se unirán en la celebración. Convertiré su duelo en alegría, los consolaré y cambiaré su aflicción en regocijo. Los sacerdotes disfrutarán de la abundancia, y mi pueblo se saciará de mis buenos regalos. Yo, el Señor, he hablado. Esto dice el Señor: en Ramá se oye una voz profunda, angustia y llanto amargo. Raquel llora por sus hijos, se niega que la consuelen, porque sus hijos se han ido. Pero ahora esto dice el Señor: no llores más, porque te recompensaré, dice el Señor. Tus hijos volverán a ti desde la tierra lejana del enemigo. Hay esperanza para tu futuro, dice el Señor. Tus hijos volverán a su propia tierra. Oí a Israel decir: me disciplinaste severamente, como a un becerro que necesita ser entrenado para el yugo. Hazme volver a ti y restáurame. Me aparté de Dios, pero después tuve remordimiento. Me di golpes por haber sido tan estúpido. Estaba profundamente avergonzado por todo lo que hice en los días de mi juventud. ¿Cuántos se identifican con eso, hermanos? No con el calificativo. ¿Cuántos se identifican con eso? Miren, varias cosas ahí para notar. El pueblo está pasando una situación donde siente mucha angustia, pero el Señor les empieza a recordar su amor, hermanos, y empieza a decir que va a traer un tiempo de mucho gozo y de mucho regocijo, aun cuando sienten aflicción por lo que está pasando. Yo quiero declarar eso sobre ustedes, hermanos, que viene un tiempo de mucho gozo y de mucho regocijo. Pero al final, hermanos, miren lo que está diciendo ahí. El pueblo se está sintiendo como que el Señor tiene un enojo con ellos y está pasando por un tiempo de mucha culpa. Dice que tuvo remordimiento, se dio golpes por haber sido como fue, y estaba profundamente avergonzado por todo lo que hizo en los días de su juventud. Hermanos, no hay nada que mate más el alma del ser humano que la culpa, hermanos. No hay nada que haga más pedazos la vida de una persona que la culpa. Pero la verdad de Dios que debe resonar sobre nosotros es que no hay condenación para los que están en Cristo. Yo creo que solo dos lo escucharon. La palabra que debe resonar en nosotros es: no hay condenación.
Y hermanos, lo que pasa es que nosotros esto lo sabemos de manera de pensamiento y teórica, hermanos, pero usted debe caminar conscientemente de que la sonrisa del Señor está sobre su vida. Ponga su mano aquí y diga: yo sé esta mañana, decido saberlo y entenderlo, que Dios no está enojado conmigo. Pero si usted supiera, hermano, pudieran decir algunos, o si vos supieras lo que yo he hecho, Dios no está enojado con usted, hermano. Si supieras de dónde vengo. Y hermano, lo que pasa es que las iglesias y los pastores, Dios tiene que levantar en nosotros este entendimiento. Y debe llevarnos al punto, hermanos, de que no necesitamos establecer juicios sobre las personas. Para los que son alabancers aquí, o como dice el hermano Davidín, para los humildes bands, los que son músicos o cantantes, es bien común que un músico, por ejemplo, falla. ¿Y cuál es la receta? Sentarlo. 6 meses sentado. Y hermano, y en ese tiempo que está sentado, más se aleja. Nadie lo llama, nadie lo visita. Hermanos, eso no es bíblico. Quizás a alguien le estoy diciendo algo nuevo, pero eso no es bíblico. ¿De dónde sacamos eso? De sentar a la gente y castigarla. Hermanos, si Dios no condena a ninguno de nosotros. Ahora, cuando la persona se pone de pechito a sacar la ley, el Señor Jesús saca la ley. Sí. Todo lo he guardado desde mi juventud, dijo el joven rico. Te falta una cosa. Porque cuando usted se pone desde la ley, siempre le va a hacer falta una cosa. El Señor se va a encargar de mostrarle lo que le hace falta. La encontramos en el acto del adulterio. Bueno, hablemos de la ley. Porque cuando nos ponemos desde la ley, el Señor siempre va a tener algo que nos hace falta. Pero cuando nosotros nos ponemos desde la gracia, ahí yo, hermano, soy la justicia de Dios en Cristo Jesús. Y no hay condenación. Y llega el enemigo, así como con el sacerdote Josué, ¿se acuerdan? Y lo acusa, y es verdad lo que está diciendo con él. Pero simple y sencillamente no hay condenación. Porque por eso murió el Señor en la cruz, hermano. Por eso, diga conmigo nuevamente desde su interior: no hay condenación. Y a veces nosotros estamos predicando desde el Sinaí, hermanos, pero necesitamos predicar, hermanos, desde el monte de Sión. Necesitamos sabernos perdonados por Dios, hermanos. Esta mañana, si algo se va a llevar ustedes, hoy me dijeron que Dios no está enojado conmigo. Y si pecamos, abogado tenemos para con el Padre. Si pecamos, hermanos, tenemos que orar agradeciéndole a Él porque ya nos perdonó. Que usted ore no lo hace que Dios lo perdona. Su oración no tiene el poder para recibir perdón. Su perdón depende de la sangre de Cristo. Es decir, usted ya fue perdonado. Y no es porque usted se aviente una gran oración, porque recite el Salmo 51 en 3 versiones. No está ahí el poder. No está en lo que usted puede decir. El perdón está en la cruz del Señor, hermano. Pero andamos cargando como pueblo de Dios una culpabilidad tan fuerte, hermanos. Hermanos, si nos pudiéramos ver como Dios nos mira. Mire cómo es de fuerte la condenación. Hoy sí lo voy a leer. Me di golpes por haber sido tan estúpido. Y hay momentos que fallamos al Señor y nos decimos cosas peores quizás a nosotros mismos. No hay nada más dañino que la autocrítica. A veces el más duro con nosotros somos nosotros mismos. Y nos ponemos unos estándares que Dios no nos está poniendo. Dios ya sabía, hermanos, la ganga que somos nosotros. Dios ya sabía, hermano. Ayer me avergonzó, los músicos de mi banda me estaban haciendo burla porque dicen que yo siempre ando con la cara así. Y en broma me estaban diciendo de que tengo que cambiar esa cara, ¿verdad? Y yo miro mis propias actitudes y yo digo: híjole, si hubiera sido el Señor, pero ni de chiste me hubiera salvado a mí mismo. Y cada uno de nosotros, hermanos, pero Él decidió perdonarnos. Él decidió amarnos y limpiarnos. Entonces nosotros no tenemos que andar, hermanos, así con esta actitud, dando golpes de pecho o golpes a nuestra propia identidad o privándonos de cosas. Hermanos, eso es estar bajo la ley, estar castigándonos. No es eso. Ahora, el versículo 20 yo lo quise poner en la Reina Valera, la única y la verdadera, ¿verdad? Porque ahí me encanta cómo lo dice.
el Señor está oyendo la queja. Dice, me aparté de Dios, pero después tuve remordimientos, me di golpes, etcétera, etcétera. Y entonces habla Dios, y no es Efraín hijo precioso para mí. No es niño en quien me deleito. Y no es Carlos González precioso para mí. No es niño en quien me deleito. Y no es Maritza niña preciosa para mí. Niña en quien me deleito. Póngale su nombre, hermano. Y no es Ramón hijo precioso para mí. Niño en quien me deleito, dice Sandrita. Y ¿se va a deleitar el Señor en Ramón? Sí, se deleita en Ramón. Y no es Selma hija preciosa para mí. Hija en la que me deleito. Que cuando la veo digo, qué bueno que la hice a Selma para este tiempo, para este día. Póngale su nombre, hermanos. Póngale su nombre. Pues desde que hablé de él, me he acordado de él constantemente. Por eso mis entrañas se conmovieron por él. Ciertamente tendré de él misericordia, dice Jehová. Levante sus manos y dele gracias a él. Porque él se conmueve cuando piensa en mí. Su corazón se enternece cuando piensa en mí. Cuando me ve, ni yo me miro como él me mira. Ni yo, hermanos. Pero me ama. Eso significa, en pocas palabras, que mi copa rebose. Es decir, me da un tipo de bendición, hermanos, que es sobreabundante. Rápidamente, ¿qué nos habla esto? Acerca de cómo nos hace rebosar. Nos da un amor que no se agota, hermanos. Antes que fallara, ya te perdonó y ya te amó. Antes que lo buscaras, te extendió su misericordia. Él toma la iniciativa, hermanos. Está constantemente rebosando esa copa porque su amor así rebosa para nosotros. Diga conmigo, yo declaro que soy amado. Su amor no caduca. Dice en el versículo 4 que Él te edificará de nuevo. Es decir, tu copa va a rebosar en restauración constante y constante. Cuando tú te falles, cuando tú te apartes, te va a volver a restaurar. Te va a volver a levantar. Por eso, hermanos, yo sé que me he pasado el tiempo, pero creo que es importante decirle esto. Más, ya ni me sirve este cronómetro. Ya no lo voy a criticar cuando se pasen del tiempo. Más a vos, te pido perdón. Hermanos, cuando fallemos, ¿cómo actuamos? Me alejo todo ese día. Voy a pedir perdón a los 3 días. No, hermano, en el momento vuelva. Esa es la manera de caminar en arrepentimiento. Volver a Él. Van a haber momentos en que vamos a fallar. Pero esa gracia lo que voy a empezar a hacer es a decirme, yo no tengo necesidad de hacer esto. No tengo necesidad de envolverme en eso que lo clavó a Él. Entonces yo camino en santidad por amor y por agradecimiento. Pero si llego a fallar, no esperemos a la semana, hermano. En el momento. Porque nuestra copa rebosa de restauración. Dice aquí, hermanos, que Él, en el versículo 5, volveremos a plantar viñas. Es decir, nosotros, hermanos, vamos a tener siempre provisión, propósito y fruto. ¿Cuántos dicen amén? Y voy a rebosar de provisión. Aquí, este es el que estaba buscando en el 31:6. Dice, subamos a Sión, porque Él es nuestro Dios. ¿Qué significa subir a Sión? Subir al lugar de la gracia, hermanos. No dice subamos al Sinaí. ¿Se acuerdan? El Sinaí lleno de truenos, relámpagos. No pudo Moisés verle la cara, se iba a morir. Pero a la mujer que estaba ahí en el acto del adulterio, el Señor volteó su cara y la vio, lo pudo ver al Señor en Jesús. Vamos a rebosar, hermanos, porque aunque pudimos venir con lloro, nos iremos con gozo, hermanos, por el camino recto. Y dice que nuestra alma será como huerto de riego. Él convertirá nuestra tristeza en gozo. Alguien dice amén. Y Él saciará con grosura. Vamos a rebosar de la bendición de Dios, hermanos. Y tenía un punto 3, pero se lo digo rápido. Versículo, el último del Salmo 23. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Y en la casa de Jehová moraré por largos días. Eso quiere decir que sin duda, hermanos, hay garantía que voy a estar en su presencia. Dice que las misericordias de Dios me perseguirán todos los días de mi vida. Y cuando estaba preparando esto, solo me imaginé a Obed, hermanos. Mi hermana Ruth pega unas carreras, porque este cipotío solo sale corriendo, hermanos, y
y ella sale detrás de él. Y me imaginé yo así la bendición de Dios, como la Ruti corriendo detrás de Obed, hasta que lo alcanza, hermano. Pero algo así, piensa en Obed y piensa en Ruti. Así me van a seguir las bendiciones a mí. Así me van a seguir las oportunidades a mí. Así me van a seguir las nuevas cosas que Dios tiene para mí. Yo hubiera dicho como 3 amenes por lo menos, hermano. Pero esa bendición irá detrás de mí. ¿Cuántos están bendecidos esta mañana?